Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a buscar, como cada domingo, la dirección de Dios, que el Señor nos hable por medio de su palabra. Vamos a orar. Amado Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias porque podemos venir, Señor, y adorar tu santo nombre. Recibe esas alabanzas como una ofrenda agradable a tus pies, Señor. Te pido que pongas un corazón receptible, Padre, para que podamos recibir este mensaje y pueda ser de bendición y de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amados hermanos, allá en Cancún, cuando yo estaba muy pequeño, como quizás 7 años, 8 años, mi mamá tenía un negocio allá pegadito a la Policía Federal de Caminos. Y yo veía a los federales, hombres y mujeres altos. Uno de los requisitos para entrar a la Policía Federal de Caminos era medir 1,80. Entonces eran hombres muy grandes, tenían sus medallas, sus trajes. Y yo me impresionaba mucho cuando veía a esos federales. Era la Policía Federal de Caminos allá en la Tulum con Chichén Itzá. Tulum y Chichén Itzá. ¿Qué sucedió con la Policía Federal de Caminos? Desapareció, ¿sí? Desapareció situaciones allí ilícitas y ahora son la Guardia Nacional, ¿sí? Ahora son los que están al frente. Oramos por sus vidas. Se desviaron, ¿sí? Después de ser un grupo, un instituto muy reconocidos, elementos de mucho valor, pues se desviaron en su objetivo y su propósito, ¿verdad? Y una ocasión también, me acuerdo que allá cerca de la casa había un puerto llamado Puerto Juárez y había un faro que direccionaba a los barcos, todavía existe. Y había un grupo, se dice que había un grupo de hombres que cuidaban cuando venían los cubanos y los recibían y les daban alimento, les daban agua, los atendían. Sí, después hubo mucha restricción en esa área de Cuba, cuando llegaban a Isla Mujeres, llegaban a Puerto Juárez porque es la punta allá. Ya estaba muy supervisado y ya esos hombres que ayudaban a los cubanos pues dejaron de ayudarles, pero tenían una buena intención. En esa época cruzaban muchos cubanos por esa parte. Pero volvemos a lo mismo. Tanto la Policía Federal de Caminos fue creado con un buen objetivo, con un propósito, como esos hombres también hacían cosas buenas, ¿sí? Para los cubanos. Muchas veces el ser humano de una u otra manera deja de hacer cosas buenas, ¿sí? A veces hacíamos cosas buenas que dejamos de hacer. Fíjense que allá en Cancún nosotros llevábamos tortas en los hospitales. Lo que es Oram, allá es Hospital General. Y muchas iglesias llevan tortas, llevan café, llevan chocolate caliente, porque hay mucha gente necesitada fuera de los hospitales. Y es algo muy bonito. Y es algo de cual debemos de hacer y no hacemos a veces. ¿Qué sucede con esa historia? Había un grupo de personas que tenían que hacer el bien, maestros de la ley, ¿sí? Maestros de la ley, tenían que hacer el bien, pero ellos hacían el mal. Querían poner a prueba a Jesús, no estaban entendiendo cómo interpretar la Biblia, ¿sí? La ley, y siempre querían ponerle situaciones a Jesús para que Él cayera en la trampa, y de eso vamos a estar hablando hoy, de poder mantenernos fieles en nuestro objetivo y nuestro propósito, y a pesar de lo que el mundo quiere hacer de nosotros, no dejarnos gobernar por el mundo y no dejar o no amoldarnos al mundo, ¿verdad? Vamos a ver un texto bíblico allá en Juan 8, y ya para cerrar el mes de mayo, por último vamos a hablar de una mujer. Hablamos de Agar, hablamos de Ana, hablamos de la mujer virtuosa. En esta ocasión vamos a hablar de una mujer que fue sorprendida
en adulterio. Dice ahí la palabra del Señor: los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa. Ellos eran maestros de la ley. Ellos tenían que enseñar la Biblia. Ellos tenían que enseñar del amor de Dios. Sin embargo, querían ponerle una trampa a Jesús. Tenían una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Entonces Jesús los ignoró, no los peló, ¿sí? No discutió. Jesús solamente se inclinó y empezó a escribir en el suelo. Versículo 7 dice: y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Hay dos supuestas interpretaciones. Comúnmente siempre van a haber dos puntos de vista en muchos temas. Yo creo esto, yo creo esto. Yo pienso esto, yo pienso el otro. Sí, con mi esposa me pasa mucho. Yo creo eso y ella cree otra cosa. Yo pienso eso, siempre van a haber polos opuestos, es normal en los matrimonios. Pero en este caso, en esta historia, se dice que la mujer fue engañada. ¿Sí? Se dice que la mujer fue engañada, fue usada para ponerle una trampa a Jesús. Por otra parte, se dice que esta mujer estaba pasando por una crisis matrimonial, ¿sí? Donde también esos hombres, ¿sí?, mandaron a uno de ellos para que la enamorara. Y no es que ella quería tener relaciones con una persona. Una mujer que está pasando momentos difíciles, ¿sí?, lo que necesita es atención, ¿sí? Una mujer que está pasando esos momentos difíciles está muy vulnerable, ¿verdad? A veces como hombres dejamos de ser cariñosos, a veces como hombres dejamos, ¿sí?, los detalles, dejamos de atender. Entonces se dice la otra postura, que esa mujer pues estaba pasando ese momento, ¿sí?, y se dejó seducir, se dejó llevar, y al final de cuentas todo estaba tramado. ¿Y qué sucede? Que todo con el fin de ponerle una trampa a Jesús. Fue una mujer que fue pues engañada, ¿sí? Fue una mujer que fue usada con una mala intención. Por eso el primer punto es: tengamos cuidado con esas amistades o esas personas con malas intenciones. Porque sí lo hay, hermanos, ¿verdad? Sí hay personas con malas intenciones, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela con los jóvenes, ya sea, ¿sí?, un vecino, una vecina. En diferentes lugares pueden haber personas con malas intenciones. ¿Qué sucede? Que esa mujer, pues de una otra manera, es muy seguro que fue engañada y es presentada con Jesús para que la apedrearan, que fue lo que hicieron con Esteban. Con Esteban, ¿qué fue? Lo apedrearon. Entonces, ¿qué sucede acá, amados hermanos? ¿Sí? Un seguidor de Jesús pues no hace eso, ¿sí? ¿Quiénes eran ellos? Maestros de la ley, con una mala intención, y usaron a esta mujer para hacerle una trampa a Jesús, y olvidaron su objetivo,
olvidaron su propósito. Por eso les platiqué lo de la Policía Federal de Caminos. Por eso les recordé también de un grupo de personas que ayudaba, ¿sí? Ellos tenían que hacer una buena labor. Eran maestros de la ley. Ellos conocían de la palabra, pero la estaban mal interpretando, porque eran la ley de Moisés. ¿Y dónde está el hombre? Se supone que para adulterar tiene que haber dos, ¿sí? Y para adulterar en esa época tenían que haber sido cachado o cachada en el acto. Entonces todo estaba planeado por ellos. Por eso les digo, debemos tener mucho cuidado y mucha precaución. Por eso yo compartí ese texto que dice Proverbios 13:20. El que con sabios anda, ¿qué pasa? Sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parados. ¿Sí? Es la importancia de tener un círculo de amistades, o más bien de sanas amistades. Tenemos una buena relación con amigos, ¿sí? Que van a edificar tu vida, o amigos que te van a guiar a hacer cosas malas, ¿sí? O van a provocar que, ¿sí?, hagas cosas malas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos ese tipo de amistades o ese tipo de personas que no tienen una buena intención. Hay un texto bíblico allá que dice que si la persona que te visita no tiene la misma doctrina que tú tienes, no la recibas. Así lo dice literalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene ideas, hay gente que tiene posturas, hay gente que tiene, sí, ideologías modernas. No podemos dejarnos engañar. Nosotros, sí, creemos en Dios y creemos en el amor de Dios, en el perdón de Dios, y es lo que vamos a estar viendo hoy. Tristemente esta mujer, pues, sí, fue usada, engañada y se dejó llevar. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de personas que no traen nada a nuestras vidas, que no traen bendición a nuestras vidas. Evitemos caer en la trampa, ¿sí? Evitemos esas malas amistades que al final de cuentas no nos traen nada bueno, no aportan nada bueno a nuestras vidas. Amén. Segundo punto, recordemos que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a que vino a salvarlo. ¿Sí? Ellos creían, ¿sí?, ya tenían todo el plan creado. Vamos a llevar a esta mujer, vamos a poner una trampa a Jesús y vamos a decirle que la ley de Moisés dice que debe ser apedreada. Sí, pero Jesús no viene, así dice Juan 14:27, que Jesús no vino a condenar el mundo, sino vino a salvarlos. Una vez una hermana me preguntó: pastor, nosotros como cristianos tenemos enemigos. ¿Usted qué cree? Sí, sí tenemos enemigos. Y le dije: mire, hermana, allá está la vida de José el soñador. ¿Quiénes eran sus enemigos de José el soñador? Sus propios hermanos. ¿Quién era el enemigo del rey David? El rey Saúl, ¿verdad? ¿Quién era? Ahí va una todavía peor tantito. ¿Quién eran los enemigos de Job? Sus amigos. ¿Sí? Con esos amigos, ¿para qué queremos? ¿Verdad? Entonces hay que entender algo. Sí vamos a fallar. Es muy probable que ya hemos fallado, que estemos fallando, ¿sí? Que no estemos en una buena posición. A veces decimos: no voy a la iglesia porque me siento pecador, no voy a la iglesia porque cometí un pecado, hice algo malo. Pero yo soy de la postura en la que cuando estamos en esa condición, más debemos de venir a la iglesia, porque más necesitamos de Dios. Entonces sí es muy seguro que fallemos, ¿sí? Pero nosotros no somos nadie para juzgar, ¿verdad? No somos nadie para criticar. Va a haber gente que sí te critique, va a haber gente que sí nos juzgue, ¿sí? Va a haber gente
que sí pueda estar señalando alguna situación de nuestras vidas. Pero recordemos que hagamos el bien o hagamos el mal, muchas veces la gente siempre está hablando. Vi una ilustración allí en el Facebook, a veces me agarro 2 horas viendo el Facebook, y dice que un cuervo es el único pájaro que se sube arriba del águila y le empieza a picotear. Dice esa ilustración que el águila no pelea con el cuervo, que lo único que hace el águila es subir, subir y subir y subir, y cuando el cuervo se queda sin oxígeno, ¿qué creen? Se desvanece. Entonces la ilustración habla acerca de que no estemos discutiendo ni peleando con cuervos, que quizás nos molesten, nos juzguen, nos critiquen, nos señalen. Sí, no hay necesidad. Porque el Señor está con nosotros, no hay necesidad. Jesús se le cuestionó, a Jesús se le presentó esa problemática, discutió con ellos, no. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Los ignoró, se inclinó y escribió. Oiga, pastor, ¿y qué escribió? ¿Qué cree? Le tengo la respuesta, la que más me gusta responder. No tengo ni la menor idea. No lo dice la Biblia. Dice que escribió, pero no dice qué escribió. Unos dicen que escribió los 10 mandamientos, otros dicen que escribió todos los pecados de cada uno de ellos, ¿sí? Pero no se sabe en sí qué fue lo que escribió Jesús cuando Él se inclinó. Sin embargo, ese tipo de situaciones complicadas, gracias hermano, ese tipo de situaciones complicadas, ese tipo de situaciones difíciles, Dios las usa en nuestras vidas, ¿saben? Dios usa ese tipo de situaciones porque por medio de eso, esa mujer experimentó la gracia y el amor y el perdón de Dios. Quizás sí estaba muy necesitada de alguien, quizás estaba muy vulnerable, quizás sí estaba pasando una crisis matrimonial con su esposo, ¿sí? Y ella necesitaba de Jesús, y esta situación permitió que ella se acercara confiadamente al trono de la gracia de Dios. Yo sé que muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Cristo por diferentes motivos. Y saben algo, el motivo por cual yo llegué a Cristo a lo mejor no es el más agradable, pero yo le doy gracias a Dios por ese motivo. Porque gracias a esa situación yo pude acercarme al Señor. Y a lo mejor aquí el panorama no es el más bonito. Una mujer en adulterio. ¿Qué querían ellos? Que la apedrearan. Pero ella pudo experimentar el amor y el perdón de Dios. Y eso, amados hermanos, es lo que la iglesia debe de hacer. La iglesia no debe de juzgar, no debe de criticar, no debe de señalar. La iglesia está para poder, ¿sí?, recibir a cualquiera con los brazos abiertos, sin importar su situación. Pastor, pero se anda en pecado. ¿Y no acaso el Señor dijo que Él viene por los pecadores? Jesús vino por los pecadores. ¿Sí? Déjalo que tenga su proceso. No le arrojes piedras. ¿Ellos qué querían hacer? Apedrearlos. Y muchas veces nosotros, ¿sí?, señalamos, juzgamos, criticamos. ¿Estamos qué? Tirando piedras a las personas cuando ellos lo que quieren es venir, ¿sí?, a poner su confianza en el Señor. Esa experiencia de esa mujer que no fue grata, ¿sí?, que no fue muy favorable. Ya se imaginan aquellos hombres cuando les avisó el otro: ya la voy a llevar al cuarto, porque tenían que haberla cachado en el acto.
para que tengan pruebas. Y tenían que ser varios. ¿Sí? Ellos asomándose, rompieron la puerta, la agarraron, la sacaron, le ponieron una sábana y la presentaron ante Jesús. Ella gritando, pidiendo misericordia. Y es lo bonito de Hebreos. Y encaja a la perfección con esta historia. Vean cómo dice. Ya no se ve nada. No se ve ni un texto. Ahí está. No, Hebreos, a ver. Yo creo que ya te perdiste. Sigue. 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 Sí te perdiste. ¿No está Hebreos? No hay nada. ¿No hay Hebreos? Bueno. Entonces yo me perdí. Dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa es la parte que me encanta. Sí, hacemos como un cliché, esa parte sí es muy bonita, por eso lo puse en el Facebook hoy, que es un día especial para acercarnos al trono de la gracia de Dios. Dice confiadamente, pero dice el texto, para alcanzar misericordia. ¿Necesitaba misericordia esa mujer? Sí, sí. Y no solamente eso, dice, y hallar gracia para el oportuno socorro. Y para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Necesitaba alguien que la ayudara y la salvara? Sí. Entonces podemos ver allí, sí, que Jesús mostró gracia y misericordia y perdón. No importa, amado hermano, lo que hayamos hecho. Yo creo que cada uno de nosotros sí nos representa a esa mujer. Éramos pecadores, sí, o somos pecadores, nos sentimos indignos y sin embargo, sí, hallamos gracia delante de Dios. Ahí encontramos misericordia y pronto socorro. Hay un texto que me regaló el hermano Ismael el jueves. Dice que el gozo de mi salvación. ¿Cómo va ese texto? ¿Ah? ¿Cómo va ese texto? ¿Quién se sabe ese texto? El gozo de mi salvación es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Ahí está. El gozo del Señor es mi fortaleza. Cuando nosotros entendemos y comprendemos la dimensión en la que el Señor nos rescató, es cuando viene el gozo, es cuando viene nuestra fortaleza. Y dices, gloria al Señor, porque la verdad estaba hundido en el lodo, hermanos. Estaba hasta lo más vil y lo más bajo en adulterio. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan esa situación? ¿Qué se contaba de ella en el pueblo? Todos sabían el chisme. A lo mejor el único que no sabía quién era. ¿Verdad? Es muy común. Pero todos sabían la situación. Pero el Señor tuvo misericordia, tuvo gracia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Dice 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. No podemos estar muy seguros, sentirnos, sí, muy espirituales. No podemos estar muy seguros. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente, buscando la manera de cómo hacernos caer. Entonces debemos estar bien alertas, orar sin cesar. Por último, dice que Jesús le dijo, mujer, no hay nadie que te juzgue. Ese día, esa mujer entregó su vida al Señor, porque le dijo, nadie, Señor. Ya cuando alguien le dice Señor a Dios, es mi Señor, con S mayúscula, es porque está entregando y está reconociendo que Jesús es su Señor, es su amo, es su Rey.
Entonces esa mujer entregó su vida al Señor ese día. Y muchos de nosotros en medio de cualquier situación difícil es cuando entregamos nuestra vida. Es cuando nos rendimos al Señor, cuando vemos esa misericordia, cuando vemos ese amor, ese perdón, no nos queda más que entregarnos al Señor. Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Amados hermanos, Dios es un Dios de oportunidades. El Señor del cual nosotros predicamos es un Dios de borrón y cuenta nueva. Él dice que somos criaturas nuevas, ya lo viejo ha pasado. Jesús le da la vuelta a la hoja y empieza a escribir una nueva historia en nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos antes, ya no debiéramos ser lo que éramos antes, ¿sí? Por eso les digo, ese día esa mujer se volvió discípula de Jesús y según la historia, sí, según la Biblia, ella no se despega de Jesús a partir de ese evento. Ella fue una seguidora de Jesús que ofreció su tiempo, ofreció sus recursos, ofreció su esfuerzo, todo, se entregó al Señor. Y el mensaje es claro, el Señor vino por los pecadores, Él no vino por los santos, Él vino por los enfermos. Ese es el mensaje. Jesús no vino a juzgar ni condenar el mundo. Jesús vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? Vida en abundancia. La iglesia del Shaddai está para ofrecer vida. La iglesia del Shaddai está para demostrar la gracia y la misericordia. Hay personas que no conocemos y les ayudamos. Oiga, pastor, no es de la iglesia. Les ayudamos, ¿por qué? Porque es gracia. Eso es la gracia. Sí, porque la Biblia dice que solamente hay que ayudar primero hay que ayudar a los de la familia de la fe, pero también ayudamos a otras personas. Eso es gracia y misericordia. Es la manera en la que la iglesia se mueve. La iglesia Shaddai debe de soltar cualquier piedra que tenga agarrada. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí traemos cosas en nuestro corazón. Tenemos nuestra piedrita aquí. Así como que cuando lo vea le voy a decir, pues ese me la va a pagar. El que me la hizo, me la paga. ¿Verdad? Y traemos la piedra ahí como cuando vemos un perro, ¿verdad? Y pasamos, pero tenemos la piedra listos para tirarle. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí todavía traemos una piedrita guardada. Pero hoy el Señor nos invita ¿a qué? A soltar la piedra. No juzguemos a nadie. Nadie es perfecto. ¿Sí? La iglesia no fue creada con el objetivo de criticar. La iglesia es un faro, hermanos. ¿Sí? Que guía a las personas a Cristo. A enseñar acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios. Así que cualquier persona que venga a los pies de Cristo, nosotros debemos de recibirle con los brazos abiertos y no juzgar ni señalar. El Señor esta semana quebrantó mi corazón. ¿Sí? El Señor trabajó en mi vida esa semana. Dije, Señor, sí, hay cosas que tenemos que cambiar todavía, hermanos. Somos una obra ¿en qué? En construcción. Todavía el Señor nos está formando, nos está capacitando. Y es lo que quiere que podamos ser más como Jesús, que podamos alcanzar esa altura del varón perfecto y podamos siempre recibir a las personas con amor. Que ese sea el estandarte de la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia de Shaddai se caracterice por amar a las personas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este tema, Señor, que es complicado porque vemos un adulterio. Sin embargo, Señor, podemos ver que tú todo lo perdonas. Sabemos que no hay pecado grande ni pecado chico, Señor. Pecado es pecado. Pero si venimos delante de ti, Señor, tú derramas gracia y misericordia para con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Padre, si hemos juzgado, señalado, criticado a personas, Señor,
o entre hermanos. Padre, te pido que podamos, Señor, ser más como tú. Gracias porque, Señor, podemos ver en tu palabra, Padre, cómo debemos de vivir la vida cristiana. Te pido que siempre recibas toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.